Hola familia, ¿cómo están? Estamos continuando con este libro que es el libro de Efesios, en la cual vamos a retomar hoy día el capítulo 4. Recordar que venimos ya de 3 capítulos, más la introducción, en la cual vemos esta carta a los Efesios como una carta inspiradora, una carta que fortalece a la iglesia, más que presentar, digamos, temas doctrinales. Alienta a la iglesia a vivir de acuerdo a lo que ya Cristo obviamente estaba haciendo ahí en ese lugar. Recordemos con la introducción, cuando Éfeso era una ciudad idólatra, en la cual había mucho paganismo, mucha brujería, hechicería, digamos, en ese sentido, como cuando queman todos esos libros, ¿cierto?, de artes ocultas, y empieza obviamente un avivamiento en ese lugar. También recordamos que Pablo en su primer capítulo nos habla acerca de nuestra identidad. ¿Cuál era nuestra identidad en Cristo? Las bendiciones que tenemos espirituales en Él. Que todas las cosas están en Él, en Cristo, y de ahí parte todo. También que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, obviamente, que eso también nos capacita y nos va a llevar a seguir en este camino, obviamente, que iba a ser por gracia. En el capítulo 2 nos marca claramente cuál es la razón por qué somos salvos, por qué Cristo nos salvó, y nos salvó por medio de su gracia y de su amor. De hecho dice, ¿cierto?, por gracia somos salvos, no por obras. Entonces va descartando cosas y también va afinando cosas y resaltando cosas a este pueblo, digamos, a esta comunidad que estaba en Éfeso, para recalcarle obviamente su fuerza, su poder y su identidad. Capítulo 3 ya empieza a hablar acerca de esta unión que se produce, ¿cierto?, con judíos y gentiles. Empieza a dar ciertos parámetros, ¿cierto?, de lo que él va después a rematar con este plan secreto que Dios tenía de reunir todas las cosas en Cristo. Juntar judíos, gentiles, con un mensaje. En Cristo une todo eso. Obviamente, Pablo plantea, ¿cierto?, este proceso de manera práctica. Y obviamente hace una oración al final del capítulo 3, que es la oración por crecimiento espiritual. Este capítulo 4, que es el que vamos a examinar hoy día, consta de 2 grandes temas: la unidad en el cuerpo de Cristo y vivir como hijos de luz. Vamos a ver el... No es necesario que esté mirando la pantalla, si eso va a aparecer... Ya, perfecto, ya. Entonces tenemos 2 grandes temas, que es la unidad en el cuerpo de Cristo y vivan como hijos de luz. Este tema, digamos, que vamos a llevar a cabo en este capítulo 4, va a llevarnos, ¿cierto?, teniendo en cuenta lo que venimos hablando de la introducción, del capítulo 1, 2 y 3, y Pablo empieza en el capítulo 4, del versículo 1 al 3. ¿Lo puedes leer, por favor? Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense la falta por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Claro. Entonces Pablo exhorta a los creyentes a vivir de una manera digna del llamado recibido. No puedo dejar, digamos, quiero ser bíblico, pero también quiero un poco ser, en el sentido un poco como dar un buen ejemplo. Me encanta esta película que es Rescatando al Soldado Ryan, donde al final de la película, cuando rescatan a este soldado, ¿cierto?, es rescatado por un contingente de hombres, de soldados. Entonces, en ese momento, el capitán que estaba a cargo de todo este tema, de rescatarlo, es herido y está muriendo. Y costó mucho rescatar a ese soldado. Costó vidas, costó recursos, costó tiempo.
Y cuando está muriendo este capitán que estaba a cargo de esta misión, le dice a Ryan, le dice, vive una vida digna de lo que se hizo por ti. O sea, de todo lo que se gastó, de todos los recursos, de todo lo que se hizo, vive una vida digna. Y me hace mucho sentido con lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, vivan una vida digna de acuerdo a lo que ustedes han recibido. Y después, al final de la película, aparece en el cementerio viendo, ¿cierto?, la tumba del capitán y preguntándose, ¿realmente he vivido una vida digna? Y creo que esa es la pregunta que Pablo está llamando a hacernos a todos. ¿Hemos vivido y estamos viviendo una vida digna de acuerdo a lo que Cristo hizo por nosotros? Recordemos que Él nos está dando, en los capítulos anteriores, nos está dando una referencia a quiénes somos en Cristo. Está dando una referencia a quién está dentro de nosotros. La unidad de la iglesia. Entonces, de verdad se enfatiza el esfuerzo diligente, ¿cierto?, para preservar esta unidad en el espíritu mediante la paz como vínculo especial. Entonces, hablamos de este llamamiento, de un llamado digno. Ahí en Filipenses 1:27, no sé quién lo tiene ahí. Sí. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabréis que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Claro. Entonces, por esta buena noticia, debemos vivir una vida digna. Como dice, ¿cierto?, ahí en el primer punto dice, con actitudes, humildad, amabilidad, paciencia y amor. Después, como les comentaba, este resultado de vivir en humildad, en amabilidad, en paciencia y amor, va a producir, obviamente, unidad en la iglesia. De hecho, cuando hay mentiras, engaños, cosas que no quisiéramos que ocurran en la iglesia, ocurren las divisiones. Pero Pablo está hablando de que haya estas cosas para que podamos entender lo que es la unidad de la iglesia y, obviamente, del pueblo de Dios. La unidad es un regalo divino que requiere compromiso activo. Y la unidad no niega la diversidad, que es importante, sino que la integra bajo un propósito común en Cristo. Podemos tener puntos de vista diferentes, podemos poder discutir de ciertas cosas, pero lo más importante, como decía Filipenses, ¿cierto?, de este llamamiento, vivir dignamente, vivir en amor. Esto no es como obligación, llegar a cumplir un montón de reglas, sino que Pablo ya ha puesto en el tapete lo que es la gracia. La gracia es algo que no merecemos. De hecho, lo dice Pablo. Esto que ustedes están recibiendo no lo merecen. No tienen la actitud, no tienen los conocimientos para decir, oh, sí, este se merece. E incluso Pablo dice, yo que pudiera merecerlo, entre comillas, siendo judío de judíos, siendo un hombre letrado, conociendo todo, no lo merezco. Entonces, obviamente, ¿qué queda también para nosotros? No merecemos esto, es lo que Dios hizo por nosotros, pero sí lo hizo. Y vivamos, ¿cierto? El llamado es a vivir de una manera digna de este propósito por el cual fuimos llamados. Entonces tenemos también que dentro de esta unidad, Dios también va a hacer algo en medio de esta iglesia, que es repartir cosas, darle herramientas a las personas, a los creyentes, para que puedan seguir este ministerio. En Efesios, no sé si me ayudan, 4 del 7 al 12. No obstante, Él nos ha llamado a cada uno de nosotros, nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso en la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo nos dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Perfecto. Entonces, Pablo está diciendo, obviamente, como este Cristo que trae la salvación al mundo, Él ha derramado, ¿cierto?, sobre la iglesia regalos, dones, específicamente para edificación de esto. Entonces,
creo que en ese sentido Cristo, como dice, otorga dones espirituales específicos a cada creyente, obviamente según su gracia. Los roles de liderazgo, que lo vamos, ¿cierto?, a dar como una pincelada en el sentido de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los encargados de poder edificar la iglesia. Y también, ¿cierto?, la diversidad en los dones, que es para beneficio y crecimiento de la iglesia como un cuerpo. Y aquí seguimos hablando, obviamente, de todo esto que viene Pablo diciendo y arrastrando, todo lo que él le ha dado a la iglesia, en cuanto a Cristo, obviamente, él está transmitiendo este mensaje, todo lo que Cristo le ha dado a la iglesia, en cuanto a su gracia, a su amor. Vivan de acuerdo, o sea, ámense los unos a los otros, vivan con humildad. Si hay una persona que está necesitada dentro de la iglesia, ayuden a las viudas. O sea, habla no solamente de crecer como iglesia, de una reunión de un día domingo, y no, habla de comunidad, de relacionarse. Habla también de que en esta comunidad Él va a establecer y va a llamar a personas, ¿cierto?, para que puedan ellos edificar este cuerpo. Ahí en Primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Claro. Entonces, la idea de los regalos, de estos dones que Dios da a la iglesia, es para usarlos no para mí, sino que para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, básicamente vamos a entender que la unidad está en el amor, en la humildad, está en soportándonos también los unos a otros, está también en estos dones que ha regalado para edificación de la iglesia. Entonces, vamos a ver ahora el objetivo. Obviamente todo esto tiene un objetivo para que la iglesia crezca en una madurez espiritual. Y para eso vamos a leer Efesios 4, del 13 al 16. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente nueva de enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Claro. Básicamente esto habla, ¿cierto?, del resultado de lo que Pablo quiere explicar, que es mientras más unidos estamos como pueblo, estamos como iglesia. En este caso, Éfeso era una ciudad que había salido del paganismo, de la idolatría, de pecados sexuales. Entonces estaban, ¿cierto?, preparando un cambio, obviamente. Pero resulta que algo estaba pasando que no estaban. Obviamente, si Pablo le dice, vivan de acuerdo a algo, es como que ellos quizá habían visto el poder de Dios, habían experimentado algunas cosas, pero en realidad no estaban viviendo de una manera digna. Quizá era, es cierto, de una manera en la reunión que tenían ellos y después, cierto, eran de otra manera dentro de su entorno, de su familia. Entonces, creo que eso es importante, como recalcar, que el cambio que Cristo obviamente produce en nuestra vida habla también como de madurez. Tenemos que crecer. Y el propósito de esta madurez es crecer en la fe, en el conocimiento de Cristo y en la semejanza, obviamente, de su carácter. No sé si tengo ahí Colosenses 1:28 o lo leo acá. ¿Está ahí o no? Me parece que No. Si no, lo leo aquí mismo. A ver, Colosenses 1:28. Sí, aquí lo tengo. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y el 29 dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño apoyando el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Pablo está justamente diciendo, tengo que presentarlo, tiene una responsabilidad, la responsabilidad del liderazgo, obviamente,
es reforzar, es edificar la iglesia, pero Pablo dice, tengo que presentarlo. Entonces, esta es una imagen muy hermosa en la cual que los líderes, ¿cierto?, tienen una responsabilidad. Cuidar, amar, soportar y presentar. Es como aquí esto es lo que yo he hecho como líder. Entonces, presento a personas que han aprendido de mí, que aprenden de mi ejemplo, que no es solamente, ¿cierto?, algo que es superficial, sino que habla también de una madurez. Y en este sentido, ¿cierto?, también debemos, de esta madurez espiritual que debe crecer en nuestra vida, también esto nos prepara para poder discernir las falsas doctrinas. Porque estas doctrinas que, no sé, de repente en ese tiempo obviamente estaba todo este tema de la idolatría. Entonces me imagino a Pablo recalcando ciertos puntos de que ellos tenían que cambiar su vida, de que ya no podían, ¿cierto?, estar adorando imágenes, ¿cierto?, de estas diosas o hacer otro tipo de ritos, sino que ellos deberían crecer. ¿Y cuál era algo que dijo Diego también en el capítulo 2, si no me equivoco, cuando hablaba del amor, ¿cierto?, en cuanto a que la mayor demostración de amor, de la unidad, de la comunidad, ¿cierto?, es amarnos unos a otros. Ahí está como toda la esencia. Es como, sí, el mayor mandamiento es amar a Dios, pero también, ¿cierto?, debo amarme a mí mismo, como también amo al prójimo. Entonces también habla acerca de esta no dualidad, de ser, ¿cierto?, de una manera, como decirlo, en santidad y después en otra manera en mi vida normal. No, tengo que ser maduro y integrar ese amor en mi vida. La unidad va muy acompañado también de la madurez, porque estas conducen a un crecimiento espiritual de toda la iglesia bajo la dirección de Cristo. Primera de Corintios 14, creo que está ahí, ¿sí? Del 15 al 20. Sí, correcto. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con las palabras que entiendo. Pues, si las palabras de Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracia muy bien, pero no lo fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lengua más que cualquiera de ustedes, pero es una reunión de la iglesia. Para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en cuanto a la comprensión de asuntos como estos. En la Escritura está escrito: hablaré en mi propio pueblo, en idioma extraño y mediante labios de extranjero, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Pablo está hablando obviamente de este don que es el hablar en lengua. Lo tomé como un ejemplo porque este don, aunque es bien extravagante, ¿cierto?, y puede ser llamativo dentro de una iglesia, él dice, bueno, si en realidad esto que voy a hacer no va a edificar a los que están alrededor mío, mejor me quedo piola, me callo. Y ese es un sentido de usar nuestros dones y lo que Dios nos ha dado, no para jactarnos de eso, sino que siempre para edificar la iglesia. Entonces, él dice, ¿cierto?, puedo hablar 1, 2, 3 palabras en lenguaje normal y el que me está escuchando al lado va, oh, sí, yo también lo acompaño. Que en este caso específico, como ejemplo, este don de lengua, ¿cierto?, si bien parece muy llamativo, pero él dice, mejor me quedo piola, pero voy a hablar 3 o 4 palabras, pero que verdaderamente edifiquen a los que están alrededor mío. Entonces, este tema de los dones habla mucho de entregarse por el otro. Ese es como la base. Yo uso mis dones y como hablaba anteriormente, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ellos, ¿cierto?, tienen la responsabilidad de presentar, de preparar la iglesia y los otros dones que van entre medio también, pero todo para edificar el cuerpo. O sea, bien dice, ¿cierto?, una palabra como la mano no le va a decir al pie como, oye, estáis mal, sabéis que estáis actuando mal, porque el pie sabe que tiene que caminar, ¿cierto?, y la mano tiene otra función. Entonces, en ese sentido, habla Pablo del tema de la madurez. Ahora, hablamos, ¿cierto?, de esta unidad en todo lo que hemos conversado acá, pero también
ahora viene la parte práctica, pues. Porque si en realidad tenemos los dones, tenemos la capacidad, somos maduros, estamos viviendo una vida digna, entonces también tiene que tener estos resultados también en nuestro estilo de vida. De hecho, el título dice, el abandono del viejo estilo de vida, ahora viene uno nuevo. Entonces, Efesios 4, del 17 al 19. Sí, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios les ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Claro. Hablaba Armando acerca de esto como la otra vez, como de estos templos de acera que estaban allá en Éfeso, como el culto era realmente prostitutas que estaban ahí en el templo y daban, ¿cierto?, este tema de placeres sexuales, ¿cierto?, haciendo una especie de rito para unas dioses. Pero imagínense lo difícil que podría ser para ellos específicamente dejar esas cosas, pues. Siendo como que en el fondo están ahí como quizás muchos de sus amigos o conocidos siguen en lo mismo. Entonces, claro, ¿cómo abandonamos este estilo de vida? Dice, Pablo exhorta a los creyentes a no vivir como los gentiles, quienes están espiritualmente separados de Dios, debido a la ignorancia y la dureza de su corazón. En un libro de la Biblia dice que cuando venga Cristo sobre nuestra vida, Él sacará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y creo que eso es algo que ocurre espiritualmente en nosotros, en cada uno de los que hemos creído, porque si tú te das cuenta, en el primer capítulo habla de la elección. Él nos elige en Cristo. Nosotros tenemos una respuesta, obviamente, a ese llamado. Sí, lo voy a seguir. Sí, te recibo en mi corazón. Sí, voy por este camino. Pero ya esta relación habla de una paternidad de Dios sobre nuestra vida. Hacer las cosas como hijo. No solamente como alguien que obedece un montón de reglas, sino que habla acerca de rendirnos. Y aún en este cambio que va a hacer, que Pablo exhorta a los creyentes, ahí en Romanos 1, del 21 al 22. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente le quedó en oscuridad y confusión. Claro, ahí habla acerca también de la... ¿Sí? ¿Te faltó otro? Me faltó el 22, perdón. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Claro, ahí... Claro, ahí obviamente habla acerca de esta oscuridad que se produce en la mente. ¿Cómo se produce esta oscuridad? Si Cristo viene a traernos vida, vino a traernos, Él resplandece en medio de las tinieblas. Entonces, Pablo exhorta, obviamente, a este cambio de vida. Quizás a veces las personas tienen miedo de cambiar de vida por lo que dirán o cómo se ve el entorno. Pero Pablo habla claramente, obviamente, del estado también de nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando en el capítulo 2, cuando digo Dios, estábamos muertos, estábamos actuando bajo un espíritu de desobediencia, estábamos totalmente separados de Dios. Y en ese estado, Dios viene y te llama. Entonces, todo lo que empiezas a vivir, lo que Él empieza a hacer en tu vida, es porque Él te eligió. Entonces, a veces nos sentimos como, ¿será que Dios me eligió? ¿Será que soy digno? Y aquí está el hecho de entender su gracia. Él hizo toda la pega. Murió por ti, pagó tus pecados. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Vivir una vida digna. Entonces, sacar esta mentalidad, esta oscuridad que a veces puede influenciar nuestra actitud y de cambiar, obviamente. Ahí dice la insensibilidad espiritual. Miren, esta palabra, la insensibilidad espiritual conduce a la inmoralidad y al desenfreno. Muchas veces una vez escuché un término que muchas veces la mente se cauteriza. Es como que hay algo en nuestra mente que no entiende la transformación que ocurre.
y empieza, ¿cierto?, uno a ser insensible espiritualmente. ¿A qué? Al pecado. Empezamos a correr los límites, ¿cierto? Primero veo algo que como escondido, después veo ya es normal y después al final empieza a ser algo natural en nuestra vida. Eso significa que ya la mente se me encalleció. Ya no tengo sensibilidad espiritual. Y Pablo habla acerca de eso, ¿cierto? De dejar atrás eso, de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces, dejar atrás una vida de pecado requiere principalmente renovación en Cristo. Efesios 4, del 20 al 24, por favor. Por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Claro. Y aquí habla, no puedo dejar de recordar, ¿cierto? Como acá en la viña, cuando uno hace uno de los ágape, el ágape, bueno, el 0 también, y uno se recuerda, del chanchito, ¿cierto? Que está atado, del chanchito que está acostumbrado a ir al barro y de repente, ¿cierto? Se vuelve evangélico y entonces viene, ¿cierto? Y le ponen una correa y lo amarran ahí, se vuelve un religioso. Entonces él quiere ir al barro, quiere ir a ensuciarse, quiere ir al pecado, pero se encuentra con este conjunto de normas y cosas que le impiden, que él quiere, en el corazón quiere estar allá. Es como me recuerda al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que su corazón estaba todavía en Egipto. O sea, ellos salieron físicamente, pero su corazón se quedó allá. Y eso es un peligro, obviamente. Y Pablo le exhorta a no tener esta dualidad, a no tener este sentido de estar, ¿cierto?, sin cambios de verdad aparentes en nuestra vida. O sea, dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, claro, este corazón duro, este corazón, ¿cierto?, esta naturaleza, como este chanchito que se queda, ¿cierto?, ahí. Pero ¿qué le tiene que pasar al chanchito para que ya no quiera ir para allá? Tiene que cambiar su naturaleza. Se transforma, ¿cierto?, en una ovejita que ya no quiere ir al barro. Y que si va al barro un día y se revuelca, dice, ¿qué esta cuestión extraña? No, yo tengo que bañarme. Y somos, ¿cierto?, lavados y limpiados porque ya, ¿cierto?, por la sangre de Cristo, como lo veíamos en el capítulo 1. Tenemos bendiciones espirituales en Cristo, estamos allá sentados en lugares celestiales. Entonces, ¿de qué posición hoy día estamos nosotros viviendo? Estamos viviendo desde el no hacer las cosas porque me tira y algo como que una consecuencia, ¿cierto? Hubo un tiempo, obviamente, sin juzgar ningún tema, ¿cierto?, de evangelistas que ocupaban como el infierno, como si no te arrepientes vas a ir al infierno. Y mucha gente, obviamente, servía sí, yo quiero recibir a Cristo por miedo a ir al infierno. Si bien en su contexto y en su tiempo quizás fue necesario, no juzgo eso, creo que el acercarnos como a Dios sabiendo que Él nos amó primero, es como una certeza decir, wow, yo le sirvo por amor, porque Él me salvó. Y en el fondo, ¿cómo enfrentamos el pecado? Lo enfrentamos en el fondo no preocupándonos del pecado, sino enfocándonos en Dios. No estoy pensando todo el día, no tengo que pecar, sino que adoro a Dios, más me sumerjo en eso. Y eso va a tener como resultado un cambio de naturaleza. Mira, ahí en Colosenses del 3, del 8 al 11. Colosenses 3, del 8 al 11. Dice 3 del 8 al 11. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza,
y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Perfecto. Entonces Pablo aquí ya empieza a decir, mira, ustedes los judíos que están con sus ritos, con sus cosas, con sus corderos degollados ahí, ¿saben qué? Eso ya ahora no es nada. Y los gentiles que también tienen su estilo de vida, eso no es nada. Ahora vamos a juntarlos todos y los junta obviamente en un llamado. Y ese llamado es a despojarse, a cambiarse, a sacarse la ropa, ¿cierto?, de esta naturaleza que está corrompida y vestirse de una nueva naturaleza que es la que Cristo nos viene a dar. Y eso, como decía en Colosenses, nos habla acerca de tener una relación con nuestro Creador. Ahí en lo que leyó Armando ahora recién, en Colosenses 1, tú leíste del 8 al 11, ¿cierto? 3, del 8 al 11. Del 8 al 11, hay una palabra que es muy... del 8 al 11, claro, aquí dice... Claro, dice ustedes... dice, pero ahora es el momento de eliminar, ¿cierto? Habla acerca de cosas que te pueden traer cierto pecado, ¿cierto? Airaos, pero no pequéis. La furia, ¿cierto? Y habla acerca de... Dice, no se mientan los unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos, ¿cierto? Ya me he sacado eso. Y ahora dice, vístanse, ¿cierto?, con la nueva naturaleza y se renovarán a medida, y aquí está la clave, que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, ¿cómo yo me revisto de esta naturaleza nueva si a medida que voy conociendo a mi Creador, a medida que voy conociendo a Dios, me voy sacando? No lucho contra, no peco, sino que entre más conozco, Pablo dice, entre más conozco, más me visto de la nueva naturaleza. Este cambio implica una renovación continua de la mente y el corazón. En Filipenses dice, ¿cierto?, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. La transformación cristiana es tanto interna como externa, manifestándose en justicia y santidad. Vamos avanzando ya, llegando al final, en Efesios 4, del 25 al 29. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Así, aquí hablamos de práctica, o sea, practiquemos esto que estamos aprendiendo. O sea, ya cambiar no solamente en lo espiritual, es como, si ahora me siento bien, estoy así como en un sentir espiritual muy bueno y puedo hablar como bien bonito, así, qué bonito. Pero si eso no me lleva, ¿cierto?, a cambiar radicalmente mi vida, no es nada. De hecho, dice, por sus frutos los conocerán, ¿cierto? No por sus prácticas, sino que por sus frutos. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de un cambio drástico. Porque ¿qué es lo que va a producir todos estos cambios en nuestra vida? La unidad. Si nos amamos sinceramente, vamos a procurar la unidad. Entonces, Pablo habla derechamente, mira, el que esté robando ya no robe más. El que esté mintiendo ya, por favor, cabréate, ya no mentéis más. O sea, habla acerca, de verdad, como que le da al hueso de lo que es los cambios. A veces me dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Bueno, no mientas. Ya. No robes. Ya. No mientas en tu trabajo. Ya. Haz las cosas bien. Y entonces, a veces como que buscamos esa voluntad tan sublime, así como, sí, seré evangelista de las naciones, iré a predicar a muchos países y pueblos. Cambia tu vida. Cambia tu manera de pensar. Sé bueno con el otro. Ayuda al otro. Soporta las debilidades del otro como también soportan las tuyas. Habla de esto de la unidad
desde el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, desde ese poder de resurrección que actúa en Cristo, que actúa en nosotros. Entonces, habla de cambios radicales y verdaderos también. Entonces, avanzando un poquito, en Efesios capítulo 4, del 30 al 31, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. los creyentes son llamados a abandonar actitudes dañinas como la amargura, el enojo y la malicia, y en su lugar ser bondadosos, compasivos y perdonadores. De hecho, bueno, el tema de los mandamientos, que es muy así como, oh, sí, tengo que obedecer todo esto. Los mandamientos están basados básicamente en dos partes, ¿cierto? Y Dios los dio, ¿cierto?, al ser humano para tener una perfecta relación con Dios y tener una perfecta relación con los demás. O sea, no es solamente un montón de reglas, sino que van a ser profundos en nuestra vida porque Dios quería que fuera una comunidad. Entonces, ¿cómo yo me relaciono, cierto? Yendo derechamente, no mintiéndole a mi amigo o a la persona que tengo al lado, que es miembro de esta comunidad. ¿Por qué? Porque, o sea, ya esto ya es como no entristecer al Espíritu Santo. En el capítulo 1 hablaba acerca de este sello que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida, que es como un arra, es como un anillo de compromiso. Como que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y viene el Espíritu Santo sobre ti, Él te pone un compromiso. Dice, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo. Y yo te voy a guardar, voy a darte la herramienta, voy a hacer todo para ti, te voy a dar un compromiso que yo te voy a salvar. Sí, vamos a ser un buen equipo. Pero ese compromiso se lleva a cabo con algo que tú tienes dentro. Porque nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos nosotros mismos. No tenemos la capacidad de poder cambiar por nosotros mismos. No vamos a cambiar por mucha fuerza de voluntad que tengamos, por mucha fuerza, resiliencia, ¿cierto? Que le llama al mundo resiliencia de soportar cosas. No vamos a poder hacerlo sin esto que dice Pablo. Tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Y eso es un compromiso, es un arra, es algo que Dios, por su poder infinito, nos prometió. Y aunque tengamos duda, ¿cierto?, en nuestro corazón, me acuerdo como en el Salmo 51, si no me equivoco, cuando David dice, no quites de mí el gozo de tu salvación. A veces perdemos porque caímos en pecado, ¿cierto? Armando hablaba, ¿cierto?, de caer. Lo otro es practicar, ¿cierto? Caemos en pecado, pero algunos practican y ya se les endurece el corazón. Pero que el Señor vuelva el gozo, entristecer al Espíritu Santo, es algo que yo lo he sentido. He sentido que a veces cuando he fallado, ¿cierto? O he tenido que hacer algo de repente como chuta, estoy ahí como luchando y miento de repente y digo, chuta, y hay algo dentro mío que está diciéndome, malo. Estuvo malo eso. Y esto me hace recordar, ¿cierto?, que también el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tenemos todo para poder cambiar esta naturaleza, pero estamos llamados, estos son verbos, estamos llamados, abandona esas prácticas, abandona el enojo, abandona la amargura, la malicia, no mientas, sé compasivo, perdona a quien te ha ofendido. Entonces, entristecer al Espíritu Santo ocurre cuando nuestras acciones contradicen su obra en nosotros. Entonces, esto habla mucho acerca de nuestros hechos. Es muy fácil, ¿cierto?, de repente hablar, pero ve a una persona, ¿cierto?, cómo sus frutos y los hechos hablan de esta persona. Entonces, básicamente, ¿cierto?, en este libro de Éfeso, de capítulo 4, podemos subrayar que Pablo manda a vivir una vida de acuerdo a lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Entonces, este es el desafío, familia, que están mirando este video, de poder profundizar en Dios. Conoce a Dios, no luches contra el pecado así como por luchar de no debo hacer esto, no, sino que ahora es ama a Dios, conéctate con Él, vive una relación con Él. Pablo dice, este es el secreto,
El secreto es Cristo vive en ustedes. Y el secreto es el Espíritu Santo está en ustedes. Así que quiero terminar con esto. Hay unas preguntas que habíamos, digamos, para reflexionar. Pero básicamente, ¿cierto? Esto es de parte de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a vivir esta unidad? ¿Y cómo vamos nosotros a vivir de que el mundo vea que nosotros somos uno? Porque si el mundo ve cuán unidos estamos, vamos a representar, ¿cierto? Y decir, oh, Cristo está ahí en medio. Así que vamos a orar una pequeña oración y vamos a terminar. Papá, te quiero pedir especialmente por los que nos están escuchando en este momento, a través de este estudio, Señor, que le está costando muchas veces cambiar esta naturaleza o piensan que son insuficientes. Yo te pido que tu presencia, que tu gracia, que tu Espíritu Santo en esta hora pueda redarguir en su corazón. Si hay personas que están entristecidas por el Espíritu Santo, por un pecado, por algo que estén viviendo, que esta tristeza se convierta en gozo de obedecer a Dios, de pedirle fuerzas a Dios y que podamos vivir en esta unidad de espíritu y de amor que el Señor nos ha dado la oportunidad de hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.